¿Sabes? Cada vez que pasas por momentos difíciles, la gente, tu familia de la iglesia, no puede ayudarte de manera física, pero te ayuda de manera emocional. Y el dolor emocional muchas veces es mucho más doloroso que el dolor físico. Durante este tiempo, definitivamente Dios habló a mi corazón y habló al corazón de Sandra. Pero déjame decirte que las preguntas más profundas que yo le hice a Dios durante este tiempo no fueron respondidas a través de la Biblia, fueron respondidas a través de algunos de ustedes. Mensajes, palabras, visitas, oraciones, en momentos precisos, dirigidos por el Espíritu Santo, donde muchos de ustedes hablaban cosas que ni siquiera ustedes sabían, que el Espíritu Santo se la había puesto para responderme a mí las preguntas que yo había hecho. Eso no puede pasar a menos que pertenezcas a una familia especial, a una familia que quizás somos distintos, que pensamos distinto, venimos de culturas distintas, pero con un llamado especial. Si estás aquí, tú te tienes que alegrar. ¿Sabes por qué? Porque lo más seguro es que tú seas respuesta a la oración de una persona que está pasando por un momento difícil. Dejemos de pensar que solamente estamos aquí para suplir entonces físicamente o materialmente a la gente que está pasando necesidad. Porque los problemas emocionales es la mayor necesidad ahorita de nuestra iglesia. Y tú y yo estamos llamados a suplir esa necesidad. ¿Sabes? Uno de los momentos o uno de los días más difíciles que tuvimos que vivir fue el día de mi cumpleaños. Todavía no me habían diagnosticado, pero ya habían varias suposiciones. Se pensaban que podía haber por lo menos 3 cosas, una peor que la otra. Ese día fue uno de los días más tristes de estos 2 últimos meses. Muchísimas preguntas a Dios. Preguntas profundas, vuelvo te repito, preguntas que Dios no me respondió a través de la Biblia. Ese día en la noche, ya era tarde, bien tarde, íbamos a dormir casi, pero suena la puerta y el hermano Pepe aparece con Josías, su hijo. Y Pepe llegó, entró, dejó algunas cosas y oró conmigo y con Sandra. Y en su oración y en sus palabras, Pepe estaba respondiendo preguntas específicas que yo le había hecho a Dios ese día. No era casualidad. No era Pepe simplemente que estaba viniendo a visitarme por ser amigo. Era el Espíritu Santo que estaba moviendo a Pepe. Y te podría contar muchísimas cosas. Te podría contar en el momento del ungimiento lo que dijeron los primeros ancianos, sin imaginarse lo que ellos estaban diciendo. Producto simplemente del Espíritu Santo respondiendo preguntas que yo le había hecho durante ese día. Porque así trabaja Dios. Mensajes de ustedes entraron en momentos claves, mensajes que ustedes pensaron que quizás estaban escribiendo ustedes, pero eran inspirados, iluminados por el Espíritu Santo a escribir palabras, a escribir cosas específicas, que eran preguntas en nuestro momento de tribulación. Así que mi esposa y yo siempre vamos a estar agradecidos por este tiempo, siempre lo estaremos. Ustedes no solamente cuidaron de mí, cuidaron de mi esposa, cuidaron de mis niños, incluso cuidaron hasta de mis padres. Y siempre vamos a estar agradecidos, de verdad. Yo no sé si es la edad, que me estoy poniendo ya viejo, o la última experiencia, pero ahora de nada quiero llorar. El sábado pasado estaba tan contento de estar aquí y salió Yolanda y me dio un abrazo ahí en la puerta de bienvenida y ya se me hizo un nudo en la garganta y así con cada uno de ustedes mientras me saludaban. Pero estamos contentos, hermanos, estamos contentos de poder compartir con ustedes una vez más. Y yo quisiera invitarte a que me permitas compartir contigo algunas enseñanzas de una historia que leí estando hospitalizado y que entendí algunas cosas nuevas y quisiera compartirlas con ustedes en esta mañana. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias, Señor. Gracias, tú siempre eres fiel, Señor. Tú siempre eres bueno, tu misericordia es para siempre. En este momento, Señor, ruego que tu Espíritu Santo nos pueda impactar
que puedas abrir nuestros corazones y que al abrir tu palabra suceda el milagro, Señor, de reunirnos contigo en este día santo, en este día especial, y que tú puedas hablarnos claramente, Señor. Sana nuestros corazones, por favor. Te lo pido en Jesús. Amén. Aproximadamente entre el año 29 y el año 30, después del nacimiento de Jesús, Herodes Antipas, quien era el gobernador de Galilea en ese momento, se le ocurre la brillante idea de viajar a Roma a visitar a su hermano Felipe. No solamente lo va a visitar, sino se le ocurre seducir a la esposa de su hermano. Entonces regresa otra vez a Galilea, se divorcia de su esposa y convence a la esposa de su hermano que se divorcie de su esposo y que se case con él. ¿Sabes? La ley judía decía o enseñaba que un hombre se podía casar con la mujer de su hermano si su hermano moría, como una manera de seguir con el linaje de su hermano. Pero este no era el caso de Herodes Antipas. Herodes Antipas lo que estaba haciendo iba totalmente contra la ley judía, estaba violando la ley judía. Era un escándalo total. Ahora, cada vez que algo así ocurría en el tiempo de los profetas, el profeta tenía que levantarse e ir a hablar con el rey. Era el profeta encargado de decirle al rey cuál era su pecado, decirle al rey públicamente, denunciarlo públicamente. Y esto no siempre era fácil. Muchas veces esto no terminaba bien para el profeta. ¿Se recuerdan el profeta Jonás cuando Dios lo manda a Nínive? Una de las razones por las que no quiere ir, ¿cuál es? Porque sabía que lo más seguro al ir a Nínive iba a morir. Era su sentencia de muerte. Ahora, en el tiempo de Herodes Antipas, los líderes religiosos de ese momento necesitaban levantarse y decir públicamente cuál era el pecado que su gobernador estaba cometiendo. Pero obviamente no lo iban a hacer, obviamente no lo querían hacer. Pero había un hombre que fue llamado por Dios, un hombre escogido por Dios, un hombre que Dios llamó para que anunciara al Mesías, para que fuera el precursor, el antecesor del Mesías. Y ese era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, conociendo cuál era su rol como profeta, Juan el Bautista sabía. Entonces fue y denunció públicamente a Herodes Antipas. Ahora, yo quiero que paremos aquí un poco la historia que nos está contando Lucas. Y recordemos un poco quién era Juan el Bautista. Escúchame, Juan el Bautista no era ningún loco, ¿sabes? Juan el Bautista no era cualquier persona que simplemente de la noche a la mañana se puso a predicar porque le pareció bueno predicar por el tiempo que estaban viviendo. Juan el Bautista sabía que tenía un llamado especial, sabía que tenía un rol, que Dios lo había llamado con un propósito. No era cualquier persona. Sus padres se lo habían grabado en la mente, tanto Zacarías, el sacerdote, el papá de Juan, como Elizabeth, le enseñaron momento tras momento que lo que el ángel Gabriel había dicho acerca de él. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el ángel Gabriel? Lo que le dijo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Mira lo que dice. Lucas lo relata en el primer capítulo. Dice: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Y mira lo que dice el versículo 16.
hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Juan no era cualquier persona, ¿sabes? Juan no era cualquier loco que de la noche a la mañana había empezado un ministerio. Juan había sido llamado para una obra especial. Él estaba preparando los corazones de las personas para que se encontraran con Jesús. Tanto tiempo esperando al Mesías, después que Dios lo había prometido cuando el pecado entró al mundo, tanto tiempo, y ahora la persona encargada de este trabajo es Juan el Bautista. Y él lo sabía. Lucas en el capítulo 3 nos empieza a contar cuál era el ministerio de Juan el Bautista. Y Lucas nos dice detalles asombrosos. Dice que la gente llegaba a escuchar a Juan el Bautista y la gente le preguntaba, hey, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces él le enseñaba lo que Jesús después vendría a profundizar. Hey, tienes que velar por tu hermano, tienes que velar por el que es más pobre, tienes que velar por aquel que no tiene, tienes que compartir. Lucas nos dice que los cobradores de impuestos llegaban y querían ser bautizados y le decían, hey, ¿qué tenemos que hacer para poder ser bautizados? Lucas nos dice que los soldados llegaban y le preguntaban a Juan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Había gente que se veía los unos a los otros y decían, ¿será que Juan el Bautista es el Cristo que tanto hemos esperado? Y obviamente Juan respondía y decía, no, nada de eso. El que viene es mucho más poderoso que yo, tan poderoso que yo ni siquiera me atrevería de desatar las correas de sus sandalias. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Eso es lo que Juan respondía. Cuando Juan hablaba, la gente era transformada. Juan tenía el poder en la palabra, el Espíritu estaba con él. La gente estaba siendo transformada y preparándose para recibir entonces a Jesús, al Mesías. El apóstol Juan en su evangelio nos cuenta algunos detalles y nos dice que los judíos habían mandado a los ancianos a preguntar quién era Juan el Bautista. Necesitaban saber quién era él. Y mira lo que él escribe. Mira lo que él escribe. Lo que él le responde a los líderes de ese tiempo. Le dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaban. ¿Quién eres entonces? ¿Acaso eres Elías? No soy Elías. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Entonces sale Juan el Bautista y responde con las palabras de Isaías y dice, yo soy aquel que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan el Bautista sabía que él estaba cumpliendo las profecías. Juan el Bautista sabía que él estaba cumpliendo las profecías. Él había leído las profecías, él conocía bien el libro de Isaías. Él sabía que de él era que estaban hablando, que él estaría preparando a la gente para encontrarse con Dios. Juan el Bautista sabía y creía en lo que sus papás le habían enseñado. Estaba en su mente grabada, no lo olvidaba, estaba allí constantemente. Y ahora el tiempo había llegado. El tiempo tan anhelado había llegado. El tiempo que todo judío estaba esperando. El tiempo que se había prometido desde que el pecado entró en el mundo. La llegada del Mesías, la llegada del mismo Dios, la llegada del Salvador. Y Jesús hace su entrada triunfal. Y el apóstol Juan, en su evangelio, empieza a narrar las palabras de Juan el Bautista
en el momento que ve a Jesús. Mira lo que dice. Juan en el capítulo 1, versículos 29 y 30 lo dice. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, escuchen esto, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Y sigue diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Presta atención al versículo 33. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién había mandado a bautizar con agua a Juan el Bautista? Dios lo había mandado a bautizar con agua. Y él dice, aquel que me envió a bautizar con agua, es decir, Dios, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo, aquel que veas que el Espíritu Santo desciende y queda sobre él, es el Mesías, es el que tanto habían esperado, es por el que has estado trabajando. Y entonces Juan termina esto con las palabras sumamente poderosas. Dice, yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Qué declaraciones tan poderosas las que hace Juan. Juan, ¿sabes? Juan no solamente había creído en su llamado. Juan no solamente había entendido que las profecías hablaban de él cuando se hablaba del que iba a venir delante del Señor. Ahora el mismo Dios se había encargado de darle una prueba a Juan el Bautista para que supiera que su trabajo había tenido éxito. Por eso Dios le dice, hey, cuando veas que el Espíritu Santo desciende, ese es el Mesías. Verlo con tus propios ojos, tú lo podrás ver. Tu trabajo fue exitoso. Y entonces Juan dice, yo testifico que este es el Hijo de Dios. Dios es poderoso, Dios es grandioso. Hermanos, Dios siempre da evidencias de que sus promesas son reales. Grábate eso en tu mente. Dios siempre te dará evidencia que sus promesas son reales y que Él no falla en lo que te prometió. Él no falla en lo que te ha prometido. Ahora, el tiempo pasa un poco de tiempo después de todos estos sucesos. Y Juan el Bautista se entera de lo que Herodes estaba haciendo. Se entera que Herodes había viajado a Roma a visitar a su hermano Felipe, que se enamora de la esposa de su hermano, que hace todo lo necesario para que ella lo deje, y entonces se casa con Herodías. Y aquí regresamos a la historia del principio. Juan el Bautista se levanta entendiendo que tenía un llamado como profeta y va y entonces denuncia públicamente a Herodes. Y sabes, había que tener mucho coraje para hacer esto. Denunciar públicamente al gobernador de Galilea, especialmente a Herodes Antipas, significaba que Herodes simplemente, con tronar los dedos, lo podían mandar a ejecutar en ese mismo momento. Pero Juan el Bautista sabía cuál era su llamado. Y va y se levanta y entonces públicamente lo denuncia. ¿Sabes? Herodes Antipas conocía bien a Juan el Bautista. De hecho, cuando tú lees el Evangelio de Marcos en los primeros capítulos, Marcos nos dice que Herodías odiaba a Juan el Bautista por lo que hacía. Y no lo podía matar porque Herodes no se lo permitía. ¿Sabes por qué? Marcos escribe así, dice, porque él sabía que Juan era un hombre santo y justo. Y por eso no hacía nada. Pero ahora Juan el Bautista parece que cruza el límite, cruza la línea, y está denunciando públicamente a Herodes. Y ahora Herodes actúa y lo encarcela. Y sabes, un encarcelamiento como este era obvio que tarde o temprano podía terminar con la ejecución del preso. Se sabía, todo el mundo lo sabía, Jesús lo sabía, Juan lo sabía. Pero ahora Juan el Bautista dentro de la cárcel se ríe. Juan el Bautista dentro de la cárcel del calabozo se relaja y se ríe. Y dice, Herodes no conoce las profecías como yo la conozco. Herodes ni se imagina que yo soy del que hablaba Isaías
y que yo fui el que anuncié al Mesías. Herodes ni se imagina que el Mesías llegó y trae un reino nuevo, que el Mesías llegó y ahora la justicia llegó. Y así que Juan el Bautista se tranquiliza y espera por el boom de Jesús, por el boom de aquel que él había bautizado, del mismo que Dios le había dicho que era el Hijo de Dios, a que implantara su reino y que todo terminara. Pero la Escritura nos muestra que el tiempo empieza a pasar, y empieza a pasar, y empieza a pasar. Y Juan el Bautista sigue encarcelado. Ahora el hombre que estaba acostumbrado a la libertad del desierto, ahora se encuentra preso en un calabozo oscuro, frío de noche, muy caliente de día. Y empieza todo a cambiar. Juan el Bautista había sido encarcelado en Maqueronte. Maqueronte es un fuerte romano que está a las orillas del Mar Muerto, donde el calor destruye. Hoy en día usted puede ir y puede visitar los calabozos deprimentes. Allí estaba Juan el Bautista. Y nada pasaba. Y Juan el Bautista le empieza a preguntar a sus discípulos de confianza que lo iban a visitar: ¿qué está pasando con el Mesías? ¿Qué está haciendo? ¿Está imponiendo el nuevo reino? ¿Ya lo está trayendo? ¿Está trayendo la justicia que tanto estábamos esperando? ¿Qué está haciendo aquel que yo bauticé? Aquel que recibí la prueba de que era el Hijo de Dios. ¿Está trayendo justicia? ¿Esa justicia que tanto el pueblo de Dios necesita? ¿Estaba mostrando el poder que tanto ellos necesitaban? Y sabes, en medio del martirio, del encerramiento, de la incertidumbre, de la agonía, de la prueba que le estaba tocando vivir ahora Juan el Bautista, en medio del calor, del encerramiento, se empieza a preguntar por qué el reino no termina de llegar. ¿Cómo es posible? Y entonces la duda entra en su mente. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me equivoqué? Y Juan llama a 2 de sus discípulos de confianza, quienes le contaban lo que pasaba en el exterior, y entonces manda a que le pregunten a Jesús la pregunta del millón. Hey Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías o yo debo esperar a otro? Pero espérate un momento, ¿qué acabamos de leer un minuto atrás? ¿Qué declaraciones había hecho Juan el Bautista un tiempo atrás? ¿Acaso Juan el Bautista no fue el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso Juan el Bautista no fue el que vio la prueba que Dios le había dado y vio el Espíritu Santo en forma de paloma descender? ¿Acaso no fue él el que dijo, yo testifico que este es el Hijo de Dios? Pero ahora en su celda oscura, caliente, cuando la prueba se le viene encima, cuando siente que ya no hay salida, se pregunta, ¿acaso este era el Jesús? ¿Acaso este era el Mesías que yo había leído en la Escritura? Si hay una enseñanza poderosa que nos deja la experiencia de Juan el Bautista, que nos deja la prueba por la que tuvo que pasar, es la siguiente. Las pruebas que nos tocan vivir siempre nos reenfocan, siempre. Las pruebas que nos tocan vivir siempre nos reenfocan.
El reenfoque nos ayuda a cambiar el énfasis de nuestras ideas. El reenfoque nos ayuda a redireccionar las ideas que teníamos en nuestra mente. El reenfoque, cuando pasas por una prueba, te ayuda a ver el Evangelio como nunca antes lo habías visto. Eso es lo que hace una prueba. Y si había algo por lo que Juan tenía que pasar, o si algo hizo la prueba que Juan estaba pasando, era este. Este era el caso de Juan el Bautista. El mismo que declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era el mismo que estaba esperando un Mesías justiciero que llegara con poder y derrumbara el fuerte donde él estaba encerrado. El mismo Juan el Bautista que había declarado, yo testifico, este es el Hijo de Dios, era el mismo que estaba esperando a un Mesías cuyo reino terminaría con Herodes Antipas, que terminaría con los judíos líderes, con los fariseos, con los saduceos, con la camada de víboras, como él la llamaba. Él mismo había dicho, ¿quién les dijo que podrán escapar de este castigo que viene? ¿Quién se los dijo? Pero ahora en medio de la prueba, con lo que le decían los discípulos, Jesús le estaba respondiendo con acciones. Y con sus acciones, Jesús le estaba diciendo, hey Juan, hey, yo no he venido a traer condenación todavía. Yo he venido a traer salvación, he venido a traer buenas nuevas de salvación. Las pruebas siempre nos reenfocan, nos ayudan a entender el Evangelio como nunca antes lo habíamos entendido. Y querido hermano, puede ser que tú en este momento estás pasando por una prueba que nadie se imagina. Y que igual como Juan el Bautista, tú sigues encerrado en una celda oscura, preguntándote por qué el Dios al que tú conocías no se ha levantado y no ha puesto fin a la prueba que estás viviendo. Pero tienes que estar atento, porque te aseguro que Dios está reenfocando tus pensamientos y nunca más volverás a ver el Evangelio como antes. Podría ser que aquí hoy hay alguien que está pasando por una prueba causada por sus propias decisiones, porque un día llegó y se separó de Dios y cayó bien feo. Y a pesar que Dios lo levantó, que Dios lo restauró, que Dios lo perdonó, sigue como Juan el Bautista encerrado en un calabozo oscuro, preguntándose por qué Dios no hace algo distinto. Y te voy a decir algo, presta atención. Porque el dolor de la prueba, el dolor de la humillación por haber caído, Dios la utiliza y te reenfoca. Y nunca más verás el Evangelio como antes lo veías. Las pruebas siempre te van a reenfocar, siempre. Te muestran el Evangelio a otro nivel. Querido hermano, no es casualidad que las personas que más empatizan con el dolor ajeno, que las personas que no andan juzgando ni criticando al que cayó, que las personas que entienden, que lloran con el que está caído, que pueden empatizar, son las personas que han pasado por pruebas totalmente difíciles. O son las personas que en algún momento cayeron y cayeron bien feo, pero experimentaron el poder de Dios, el perdón de Dios. Y ahora nunca más vuelven a ver el Evangelio como antes lo veían. Nunca más. Las pruebas te reenfocan. Y te voy a decir algo. Juan el Bautista tenía una lección que aprender. Tenía que reenfocar su visión del Mesías. ¿Cómo? Tenía que reenfocar la visión que él tenía sobre el Mesías.
Y lo que no hizo el desierto, lo que no hizo el estudio de Isaías y de las Escrituras como él había estudiado, lo hizo el encarcelamiento, lo hizo la celda oscura, lo hizo la prueba. Y ahora, Juan, sus pensamientos son reenfocados. Y ahora Jesús, cuando recibe la pregunta de parte de Juan el Bautista, ¿qué dice Jesús? Cuando le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir o debo esperar a otro? Jesús no dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿Acaso no fuiste tú el que habló tanto acerca de mí? ¿Acaso no fuiste tú que dijo que yo era el Cordero de Dios? ¿Jesús dijo eso? Jesús no dice eso, hermano. Jesús se compadece por sus hijos que pasan por la tribulación, ¿sabes? Jesús nunca se molesta por la duda de sus hijos. Jesús nunca se molestó por la duda de Juan, porque él conocía el sufrimiento que estaba viviendo Juan. Jesús conoce el sufrimiento que el ser humano pasa a través de la prueba. Jesús lo conoce. Y entonces llega Jesús y le responde de una manera particular, de una manera distinta. Y mira como le responde Jesús. Lucas nos lo cuenta en el capítulo 7, 22. Dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Y escuchen esto, los ciegos ven, los ojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. ¿Sabes cómo estaba respondiendo Jesús? Jesús estaba respondiendo con el profeta Isaías 61. Isaías le estaba respondiendo a Juan de la misma manera como Juan le había respondido a los judíos cuando le preguntaron, hey, ¿quién eres tú? Juan le respondió con la profecía de Isaías. Bueno, ahora Jesús le estaba respondiendo a Juan con la profecía de Isaías. La Biblia no nos dice cuál fue la respuesta y la reacción de Juan el Bautista. Pero estoy seguro que esos pensamientos, o mejor dicho, estoy seguro que ese calabozo, que esa prueba, que ese momento reenfocó los pensamientos de Juan el Bautista como nunca antes lo había tenido. Juan nunca volvió a ver al Mesías como antes. Nunca más, nunca más. Todo gracias a la prueba y que Jesús estuvo allí para dar la respuesta. Escúchame. El milagro más hermoso que Juan el Bautista recibió no fue el regalo de ser el profeta que anunció al Mesías tan esperado. El regalo más hermoso que Juan el Bautista recibió no fue tener de padre a un sacerdote como Zacarías o a una mujer como Elizabeth como madre. El regalo más hermoso fue el milagro que ocurrió en los últimos días de su vida cuando entendió con los ojos bien abiertos quién era el Mesías que él tanto había estudiado. Por primera vez en su vida, no lo hizo la alimentación que había llevado, no lo hizo la soledad del desierto, no lo hizo su ministerio, lo hizo la prueba. La prueba abrió sus ojos como nunca antes y entonces entendió a Jesús como nunca antes lo había entendido. Escúchame esto y grábate esto. El milagro siempre llega después de la prueba. Siempre. Querido amigo que me escuchas, querido hermano, querido joven, no estés pidiendo milagros antes de ser transformado. ¿Me escuchaste? No estés pidiendo milagros antes de ser transformado, porque el milagro es la transformación en sí. Cuando una persona es transformada por la prueba, cuando una persona pasa por la prueba y es transformada, entonces el milagro sucede. Cuando una persona es transformada por la prueba y entonces empieza a entender el evangelio como nunca antes lo había entendido, entonces sucedió un milagro. Cuando una persona es transformada por la prueba y nunca más vuelve a juzgar ni a criticar a las personas como antes lo hacía, entonces ocurrió un milagro.
Cuando una persona es transformada por la prueba y entiende el ministerio de Cristo Jesús, el ministerio del Mesías, entonces sucedió un milagro. Entonces valió la pena. Y escúchame, casi siempre esto pasa después de los momentos difíciles. Esto pasa después de las pruebas. Así que cuidado con lo que oras, cuidado con lo que oras, cuidado con estar tratando de saltarte algunos pasos. Cuidado con lo que oras. Son los momentos difíciles lo que te hacen un cristiano de verdad, ¿sabes? Son los momentos difíciles. ¿Sabes? Había mucha gente orando por mí durante este tiempo. Más personas de lo que nosotros nos estábamos imaginando. Estando en el hospital me enteré, hablando con mi hermano, que en Venezuela habían cadenas de oraciones orando por nosotros, orando por mí y por mi esposa. La iglesia de Kansas City, la iglesia multicultural, una de las iglesias más grandes de Kansas City, estaba orando por mí durante ese tiempo. Recibí una llamada de una compañera de estudio en Southern y me dice, hey, ¿qué pasa? Porque aquí están orando por ti. ¿Qué fue lo que pasó? En Perú estaban orando. Ustedes estaban orando. Ustedes estaban orando. Y eso nos llenaba el corazón de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Para nosotros fue increíble, fue tan satisfactorio cuando nos enteramos que estarían ayunando y orando en un sábado, en un programa por mi salud. Fue tan satisfactorio. Esas cosas que sanan el corazón. Pero ahí estando en el hospital, me acuerdo que estaba leyendo y estaba justamente en emergencia en ese momento. Ya me habían diagnosticado. Y pensando, me pregunté, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de este momento especial de oración? Y por eso le escribí la carta. Porque por un momento me preocupé y dije, ¿por qué van a orar? ¿Acaso que mi familia se va a arrodillar ese día y ayunar para orar, para que Dios me sane? ¿Ese es el propósito? Porque no hay nada o no hay ninguna razón por la que ustedes tengan que convencer a Dios que haga algo bueno. Porque Dios es bueno. Dios no necesita que un grupo de hermanos se reúna para entonces decir, ok, ¿cuántos se reunieron? Ok, se reunieron tantos, entonces sí voy a actuar o voy a actuar más rápidamente. Dios no necesita que un grupo se reúna a convencerlo de que haga algo bueno por sus hijos. Eso no funciona así. Son ideas que tenemos en nuestra mente de cómo funciona la oración, pero eso no es así. Por eso le escribía en esa carta, le decía, si hay alguien por el que ustedes tienen que orar es por mí, porque soy yo el que necesito la transformación. Dios no necesita ser transformado. Dios no cambia, nunca cambiará. Es amor. Y lo que Él hace por nosotros es lo mejor. Nunca nadie va a querer hacer algo mejor que por ti, que lo que Dios quiere hacer por ti. Pero yo necesitaba ser transformado. Yo necesitaba que la prueba me transformara. Yo te pregunto, ¿ustedes creen que Dios no dijo, que Dios no se dio cuenta cuando el Guillain-Barré había empezado? ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esto no le va a pasar a mi hijo. Esto no le va a pasar a mi hijo. Vive en un mundo de pecado, sí vive en un mundo de pecado, pero esto no le va a pasar. Dios lo pudo haber hecho, porque Dios es Dios. Dios supo cuando los anticuerpos de mi organismo empezaron a atacar mi cerebro. Dios lo sabía antes que yo me diera cuenta. Dios supo cuando la sensibilidad cuando se dejó de percibir sensibilidad en mis piernas, cuando los nervios dejaron de funcionar, aún antes que yo lo empezara a sentir. Dios lo sabía. ¿Pudo haber Dios hecho algo? Lo pudo haber hecho. Dios, es mucho más poderoso que Satanás y que las cosas que Él hace. Pero ¿qué hubiese pasado entonces? ¿Qué hubiese pasado entonces? ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese escuchado y hubiese dicho, bueno, ellos están orando por sanidad, vamos a darle sanidad en este mismo momento? Entonces, ¿yo qué? Yo sería la misma persona de 2 meses atrás. Sería el mismo pastor, sería el mismo papá, sería el mismo esposo, sería el mismo, nada hubiese cambiado en mí. Pero Dios no piensa como tú, Dios no piensa como yo. Dios se enfoca en la transformación. Es lo único que a Él le importa.
Mientras tanto, Él camina contigo a través de la prueba. Camina contigo a través de la prueba. Pero Él se enfoca en la transformación. Dios, nunca cuestiones la sabiduría de Dios. Nunca la cuestiones. No seas necio. No cuestiones la sabiduría de Dios. No trates de saltar los momentos difíciles. No trates de hacerlo. Porque son esos momentos los que van a cambiar tu vida. Lo que te enseñarán quién es Jesús. Y entonces en ese momento recibirás paz. Recibirás tranquilidad. Hermano, nunca pienses que tu prueba no tiene fin. Nunca lo pienses. Nunca digas, no, es que hasta cuándo, hasta dónde va a llegar. No importa qué tan fuerte sea tu prueba, Dios ha prometido que te dará la sanación, que te ayudará a salir de ella, no importa qué sea. Y quizás hay alguien aquí que está pensando y está diciendo, claro, para el pastor es muy fácil decir eso, porque su enfermedad ya retrocedió, porque su rehabilitación está siendo un éxito. Qué fácil es decirlo. Pero ¿qué de mí que perdí al ser que amaba? ¿Qué de mí que tengo que vivir con los pensamientos del abuso que recibí? ¿Qué pasa conmigo? Dios nunca falla sus promesas. Nunca, nunca. Si Dios promete que tu prueba pasará, no importa lo que haya pasado, no importa lo que estés viviendo, no importa si humanamente para ti ya todo se terminó. Si Dios lo dijo, es porque va a llegar el momento de paz y tranquilidad. Porque Dios lo prometió. Porque Dios es Dios. Querido hermano, yo te invito en esta mañana, yo te invito a recordar. No te afanes por los momentos difíciles que te tocan vivir. No te afanes, no te afanes. Van a llegar a tu vida. Perdóname que te lo diga, pero van a llegar a tu vida tarde o temprano. Vivimos en un mundo caído. No te afanes preguntándole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otro? No te afanes diciendo, ¿por qué Dios no hizo un milagro antes que todo pasara? ¿Por qué Dios no actuó? No te preocupes si dudas. No te preocupes si llega la duda a tu mente. No te preocupes. Escúchame. Dudar y no creer en Dios son cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. No creer en Dios es decir, hey, tú no existes, porque si tú existieras no hubiese pasado lo que pasó. Si tú existieras no hubiese perdido el ser querido que perdí. Pero dudar es abrirle tu corazón a Dios. Dudar es decir, Señor, ¿tú estás seguro que este es el momento adecuado para pasar por esta prueba? Yo no lo creo. Tengo una esposa embarazada, tengo 2 niñas pequeñas. What are you doing? Esto no está bien. Este quizás no sea el momento de pasar por esta prueba. ¿Sabes? La duda es simplemente conversar con Dios y saber que aunque confías en su voluntad, tú le abres tu corazón para que Él sepa lo que tú estás pensando. No te angusties si dudas, no te angusties. Dios quiere gente sincera que abra su corazón y que le digas lo que piensas. Pero no te saltes el momento de la prueba, porque ese es el momento que transformará tu vida. Ese es el momento mejor. Jesús nunca se molestó por la duda de Juan el Bautista. Nunca se molestó. Jesús conocía el sufrimiento de Juan y Dios conoce el sufrimiento tuyo y mío. En esta misma mañana Él la conoce. Por eso, familia, las pruebas van a venir. Porque vivimos en un mundo caído. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero cuando llegue, mantén la calma y aguanta un poco, porque el milagro va a llegar. Y cuando el milagro llegue, entonces dirás, wow, valió la pena, porque la prueba te hizo ver el rostro de Dios. Y eso no tiene precio. Entonces, aférrate a sus promesas, vive tu prueba y prepárate para recibir tu milagro. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Señor, gracias, Padre, gracias.
Gracias por la prueba que yo tuve que pasar. Gracias por la prueba que mi familia ha tenido que pasar. Gracias por el milagro que permitiste. Gracias por el milagro que estás a punto de traer a la vida de cada uno de mi familia aquí, que está pasando por prueba. Señor, ayúdanos a confiar en ti de tal forma, Señor, de tal manera que podamos vivir en paz, incluso en medio de la tribulación. Ayúdanos, abre nuestra mente, ayúdanos a borrar ideas preconcebidas que nos hacen daño. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, Padre. Siempre lo has querido y siempre lo querrás. Y harás todo lo posible por darnos felicidad y por guardarnos para la vida eterna. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Bendícenos, Padre. Llévanos a través de los momentos difíciles de tu mano. Y permite que cuando llegue ese momento, Señor, el momento que tú quieras, no sabemos cuál, entonces podamos ver tu rostro y podamos decir, wow, valió la pena. Gracias por tu amor en Jesús. Amén.